Bienvenidos, manitas, para el vídeo de hoy, estas dos latas que son del mismo tamaño. Acompañadme que empezamos. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar una lata encima de la otra. Para ello voy a utilizar adhesivo de contacto. Cualquier adhesivo que sepáis y os aseguréis que pega bien el metal y es resistente, os sirve. Sin quitar la tapa, la base de una lata a la tapa de la otra. Y lo dejaré secar con peso encima. Pegamento seco y ahora es el paso de aplicar una imprimación. Pero antes os cuento, esto iba a ser una cajita doble, pero la tapa de esta cajita de aquí arriba abre y cierra muy mal. Y yo le pasé una lija para que quedase más suave. ¿Qué ocurre? Que creo que cierra incluso peor. Debe de estar abollada por algún sitio y cuesta mucho de abrir. Así que la tapa no la voy a utilizar y se va a quedar como una bandejita con cajita en la parte de abajo. Y con la tapa de la cajita de abajo puesta voy a aplicar imprimación en toda la superficie. Con una capa será suficiente. Para reforzar esta parte de aquí que hemos pegado, con pasta de modelar de secado al aire he extendido una tira que voy a cortar a la mitad. Voy a simular que son unos listones de madera. La pego en esa parte y creamos la textura. Mientras la pasta se me termina de secar, voy a empezar a decorar la parte de abajo de la caja. Sé que quiero un estilo farmhouse, pero dentro del estilo farmhouse hay muchas tendencias y no tenía claro todavía cómo hacerlo. Y al final he decidido hacerlo en un farmhouse, pero más industrial. Voy a imitar el zinc o el galvanizado. Para ello, blanco, negro, gris y un metalizado en plata. Si no tenéis grises, teniendo blanco y negro, suficiente. Combinando estos dos colores, ya sabéis, sale el gris. Lo primero, un color base, yo estoy utilizando un gris claro. Aplicamos en toda la superficie y dejamos secar. Para no manchar el borde de la lata le he colocado cinta de carrocero. Con la primera capa ya seca, pasamos ya a dar el efecto, la imitación del galvanizado o el zinc. Cualquiera lo puede hacer, simplemente con una esponjita ir combinando los tres colores a toquecitos. Si lo queréis más clarito utilizáis más blanco y gris, si lo queréis más oscuro utilizáis más negro y gris. Para la parte en que no me llega la esponja, como veis, estoy utilizando un pincel. por unas partes más oscuro, por las otras más clarito, y ahora hay que dejarlo secar.
pintura seca y antes de aplicar el último color, el metalizado, el plata, voy a barnizar lo que tenemos hecho hasta ahora. Voy a utilizar un barniz en acabado satinado. El galvanizado no es mate y tiene que haber un contraste entre las zonas que más brillo tienen, que eso se lo va a dar esta pintura, y las que menos brillo tienen. Si yo aplico esta pintura y después un barniz en acabado brillo, va a quedar todo demasiado brillante y a mí no me gusta. Entonces, por eso ahora le aplico el barniz satinado, que queda entre el brillo y el mate. Aplico una capa y dejo secar. Haciéndolo de esta manera consigo el contraste entre el satinado o la parte más mate del galvanizado y la pintura metalizada que vamos a colocar después. Pasamos a darle ese efecto metalizado al galvanizado, al zinc, y lo voy a hacer con esta pintura, que esta es base disolvente en color plata. Podéis utilizar también, hasta ahora he utilizado acrílicas, podéis utilizar plata en acrílico, pero con este tipo de pinturas el brillo es mucho más intenso y destacará mucho más. Lo único de esta pintura es que hay que agitar muy bien. Y para aplicarlo, una bolsa de plástico que vamos a arrugar de esta manera. Sobre el tapete un poquito de pintura y extendemos. Arrugamos el plástico y vamos a ir mojando en esta pintura y a toquecitos en la superficie. Y así es como queda. Y mientras se me va secando la parte de abajo de esta lata, pinto la parte de arriba, tanto por fuera como por dentro, en un color crema, blanco roto. En esta zona voy a decorar con decoupage y estarcido. Voy a utilizar esta servilleta que tengo, restos de un trabajo anterior, y una plantilla. Empezamos por el decoupage y, como siempre, retiramos 2 de las 3 capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Aplicamos una capa muy finita de medium para decoupage. Colocamos la servilleta y con la yema del dedo vamos extendiendo muy suavemente. Y como son trocitos muy pequeñitos, no necesitamos el plástico para eliminar arrugas. Pasamos directamente a aplicar una nueva capa de la misma cola, esta vez más generosa, y dejamos secar. Y ahora paso a hacer un estarcido con un color gris oscuro. Mientras se nos va secando todo esto, voy a darle color a esta zona de aquí que quería simular un listón de madera. Pero no quiero que quede demasiado oscuro, así que voy a utilizar como primer color este tono marrón canela. Y he colocado cinta de carrocero para no manchar la zona que ya tengo pintada. Para bajarle la intensidad del color, el mismo tono canela que he rebajado con unas gotitas de color vainilla. Y esta vez a pincel seco, sin llegar a cubrir el color canela que ya tenemos. No me gusta el color que está cogiendo, está quedando como un marrón demasiado cálido, así que voy a cambiar completamente a tonos más fríos. Y voy a utilizar el lino y el blanco Sáhara. Y hago lo mismo, aplico la pintura más oscura, el tono lino. No siempre acertamos en la elección de los colores y, como veis, no hay ningún problema, se puede volver a pintar. Y ahora
Pincel seco con el blanco Sáhara. Puntito de luz al texto con un rotulador de pintura acrílica blanca. Antes de continuar decorando, un barniz en acabado mate. Con el mismo gris que pintamos el texto, le damos color a los tornillos de la madera. Lo siguiente, envejecer la zona, con el mismo gris que hicimos el estarcido. Y termino colocando unas asas con unos trocitos de alambre. Pues hasta aquí el vídeo de hoy y este es el resultado. Una decoración farmhouse combinando la parte industrial con algo un puntito más romántico, con las flores. Normalmente en la decoración farmhouse se utiliza más las flores de lavanda, girasoles, flores silvestres, plantas aromáticas, pero ¿por qué no darle nuestro puntito utilizando otro tipo de flores con un toque más romántico para contrarrestar el estilo industrial que le ha dado en la parte de abajo? Unas asas sencillas con unos trocitos de alambre, muy industrial, pero el toque que le dan las flores equilibra un poquito la decoración. En esta parte de aquí una bandeja, en la parte inferior una cajita que, como veis, al interior no lo he decorado, no le he hecho nada. Una idea que a mi parecer ha quedado bastante original y diferente. Utilizando dos cajitas de bombones metálicas que sean iguales de tamaño, podemos hacer esta pieza para organizar cualquier objeto en cualquier lugar de casa. La opción que yo os doy es una decoración farmhouse, pero la podéis decorar con lo que más os guste. Si esta os ha gustado, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Es algo que ya sabéis que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!